cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, como dice, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Seguramente hay infinidad de enseñanzas a través de estos versículos, pero yo quisiera en unos breves minutos que todos podamos ver 4 cosas tremendas que nuestra vida necesita para que el Espíritu Santo pueda renovarnos, como dice la palabra de Dios, vida en abundancia, renovados de gloria en gloria, de bendición en bendición, que es lo que el pueblo tenía a pesar de la persecución y a pesar de las dificultades. La primera la encontramos en el versículo 42. Dice allí, el libro de Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Los hechos y los acontecimientos que Jesús había hecho. Cuando en el Pentecostés Pedro predica, dice que en la iglesia se convirtieron 3.000 personas inmediatamente. De ser 120 pasaron a ser 3.000. Así que el Espíritu Santo generó una escuela donde los recién convertidos eran los alumnos y los apóstoles eran los maestros. Ellos enseñaban la palabra de Dios. Fíjese que luego en el capítulo 6, versículo 4, nos vuelve a decir lo mismo. Dice, no está bien que los apóstoles, los siervos de Dios, estemos sirviendo las mesas descuidando la iglesia, sino que aparte de cuidar la iglesia, nosotros nos dediquemos a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ellos se entendieron y la iglesia primitiva entendió que el predicar la palabra era la función principal por la cual la iglesia había sido comprada por Jesucristo. Amén. Predicar la palabra, la doctrina de la palabra, es lo que vivifica nuestra vida. Una iglesia que es renovada, que es bendecida por Dios, es la iglesia que lee la palabra de Dios, que la toma con autoridad, la toma con seriedad, la toma y la aplica en forma práctica a su vida cotidiana. Los padres deben enseñar a los hijos la palabra de Dios, porque es la mejor herencia que vos le podés dejar a tus hijos. Propiedades, casas, dineros, autos, son todos bienes que hoy están y mañana se pierden. Es más, se pelean, hay discusiones, hay problemas y a veces los bienes, lejos de ser de bendición, son de dolor, son de sufrimiento. Pero el conocer la palabra de Dios es una riqueza inigualable que todos los hijos nuestros deben conocer. Amén. Los miembros de la iglesia deben enseñar la palabra de Dios unos a otros, deben instruirse en la palabra de Dios, saber qué es la autoridad dentro de la congregación. No es lo que dice un pastor, no es lo que dice un líder, no es solo lo que leemos el domingo. La palabra de Dios nos dice cosas a nuestro corazón que nadie se anima a decirnos. Porque el Espíritu Santo dice, escudriña aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo que nadie sabe y nadie te puede exhortar y nadie te puede corregir. Cuando estás leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla a tu corazón y te redarguye, te corrige, te enseña, te hace sentir que algo no está bien y que pronto tenés que arreglarlo. Es indispensable que todos tengamos la palabra de Dios como nuestra lectura diaria de cada mañana. Abrir la palabra de Dios, leer los devocionales que hacemos juntos. Ahí cada mañana el pueblo unido, leyendo, instruyéndose, afianzándose. Cuando uno lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo se goza y empieza a bendecir y a hacer portentos y maravillas, porque hay un pueblo obediente a la palabra de Dios. Amén. Ellos no se llenaban con emocionalismo, con sensaciones, con emociones del momento, ni con doctrinas místicas, nuevas, renovadas, buscando sensacionalismo. Ellos no buscaban éxito, no buscaban protagonismo. Ellos no buscaban currículo, admiración. Ellos ya habían sido comprados por la sangre de Jesucristo y era todo lo que necesitaban tener dentro de sus corazones. Amén. Así que era un pueblo que dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles que enseñaban la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento es eso, los hechos y acontecimientos que hizo el Señor Jesús. Es la doctrina de cómo debemos conducirnos en la vida. Y toda vida que aplica la palabra de Dios en forma práctica, cotidiana para su vida, es una vida que el Espíritu Santo prospera y usa. Amén. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice allí que estaban en comunión unos con otros, practicaban la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Cuando la palabra de Dios habla de comunión, usa una palabra que se llama koinonía. Koinonía y comunión significan lo mismo. Koinonía significa común, unión. ¿Qué era lo que tenían en común unión? Usted vio como cuando alguien tiene algo en unidad con otra persona, enseguida tiende a unirse con esa persona. Por ejemplo, si dos ganamos la lotería, los dos nos abrazamos, saltamos, ni la plata de él es mía, ni la mía es de él, pero los dos estamos contentos y brincamos unidos. ¿Por qué? Porque hay algo en común. Cuando usted pasa algo con otra persona que se reciben juntos, bueno, todos saltan y se unen. ¿Por qué se unen? Porque hay algo en común. Bueno, dice la palabra de Dios que ellos valoraban no las diferencias, valoraban no el color de pelo diferente, valoraban no la nacionalidad, valoraban lo que tenían en común. Y ellos tenían en común dos cosas. En primer lugar, tenían en común lo que habían recibido y cómo lo habían recibido. Y en segundo lugar, tenían en común lo que daban. ¿Qué era lo que habían recibido? Ellos habían recibido la comunión íntima con Dios, la comunión con Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Habían recibido el perdón, habían recibido la salvación y escuche bien, habían recibido la vida eterna. Aleluya. A todo aquel que cree le da vida eterna. Y no hay algo en la tierra que podamos disfrutar o gozar más que el tener vida eterna. No hay un mejor regalo que vos puedas recibir que la comunión con el Padre. Dice el Salmo 34:15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tener la comunión con Dios es lo más maravilloso que el Padre nos ha regalado. Y eso tenemos hoy todos juntos en común. Que el Padre nos amó, que el Padre nos quiere, que el Padre nos perdonó, que el Padre limpió nuestros pecados, que el Padre nos dio vida en Cristo Jesús y que nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Decile al que tenés al lado, nos vamos a ver para toda la vida, para toda la eternidad. Nunca te vas a separar de mí. Nunca. Vamos a estar toda la eternidad juntos. Aleluya. Aleluya. Y todo lo recibieron por gracia. Pero ¿qué más tenían en común? Dice, tenían en común todas las cosas que ellos daban. Todas las cosas que ellos daban. ¿Qué tenían para dar? Dice que iban, versículo 42, muchos de ellos vendían sus bienes y los entregaban para que sean administrados por la iglesia y todos fueran satisfechos y cubiertos en sus necesidades. Ahora, es una doctrina de la palabra de Dios que todos debemos vender todo lo que tenemos. Bueno, en algunos casos Jesús lo dijo claramente. Le dijo al joven rico, andá y vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y así vas a alcanzar la vida eterna. En algunos casos sí, pero no siempre es así. Lo que nos está diciendo claramente la palabra de Dios, que sin ninguna duda, que en las posesiones no está la vida, que en los objetos no está la felicidad, que en alcanzar cosas no está lo que te va a renovar tu corazón ni tu vida. El acumular posesiones, el acumular ambición, el acumular objetos, el ser codicioso, lo que hace lejos de libertarte es cada vez hacerte más esclavo, más problemas, más dificultades. Te llegan más boletas de luz, te llegan más boletas de teléfono, te llaman por teléfono más vecinos diciéndote que tus caños pierden, que vayas pronto con un plomero a arreglarlo. Tenés un montón de dificultades, de multas, de problemas, de dificultades, de casas que mantener, de cosas que sostener, de cosas que cuidar. Los objetos
claramente Jesús dijo, esto no da bien para nadie. Es más, dice, algunos amando más las cosas se extraviaron y se fueron al mundo, viven enredados, viven aplastados, viven lejos del propósito de Dios y viven sin felicidad, engañados por Jesucristo. La doctrina de la no posesión no es una doctrina bíblica, es una doctrina marxista, donde obliga a la gente a que todos tengan las cosas en común. Pero aún cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos como Jesús enseñó que voluntariamente y con alegría, dice el versículo 46, ellos daban las cosas para beneficio de otras personas. Ahora, no todos vendieron todo lo que tenían. Cuando leemos la Biblia dice que se reunían en el templo y en las casas. O sea que muchos conservaban sus casas y teniendo sus casas los ofrecían con alegría y con gozo para que allí se hagan reuniones y muchos sean bendecidos. Amén. Dios es un Dios generoso y su iglesia tiene que ser una iglesia generosa. Dios es un Dios que da lo mejor de sí. Nos dio a su Hijo. ¿Quién de aquí va a dar a su Hijo por alguien que no conoce? O por alguien aún que conoce. Pero el Señor Dios lo hizo, dio a su Hijo. Y nosotros como pueblo tenemos que aprender lo mismo. Dar generosamente y dar lo mejor de nosotros para los demás, para los que están necesitados. Amén. Dios les enseñó a dar, a ser generosos, a tener comunión. La palabra koinonía, el adjetivo koinónico de koinonía es generosidad. El pueblo de Dios, a diferencia del mundo, se tiene que caracterizar por ser un pueblo generoso, donde el corazón de los misioneros y sus necesidades está siempre latente en nuestro corazón, que no le falte nada, porque ellos están llevando, dejando todo el mensaje de Jesucristo. Que los huérfanos, las viudas, los necesitados, los muchachos, las personas que se casan de jóvenes y que necesitan ayuda, hoy es muy difícil casarse. Qué precioso que tengamos una iglesia generosa, que diga, nosotros vamos a bendecir a esta pareja que se está casando, les vamos a ayudar entre todos con la heladera, les vamos a ayudar entre todos con los muebles que necesitan, les vamos a ayudar con todos si están pagando una hipoteca, algo, bueno, y les falta algo, con generosidad. Mire, cuando usted más da, más Dios le entrega para que usted administre. Amén. Cuando más avaros somos, Dios cierra la caja de nuestra administración porque dice, todo lo que pongo ahí lo termino perdiendo en distracciones del mundo. Amén. Más doy, más tengo. Más siembro, más recojo. Más alegre es mi corazón para dar. Más bendiciones yo recibo en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido generosamente. Dios nos ha bendecido con tanto amor. Mire, le voy a decir un dato. En el mundo hay más de 1.000 millones, escucha bien, más de 1.000 millones de personas que pasan hambre y necesidad y no tienen las cosas básicas para su sustento. Tenemos aproximadamente una población mundial que superó los 7.000 millones de personas. De esas 7.000 millones de personas, hay más de 1.000 millones de personas que no tienen lo necesario para vivir. Y la iglesia tiene que ser una iglesia generosa, una iglesia que se preocupa, una iglesia que da con amor. ¿Por qué? Porque el mundo es avaro, pero los hijos de Dios se caracterizan por ser generosos. Mi papá decía una frase, comerciante de muchísimos años, decía, vos querés conocer una persona, fíjate cómo maneja el dinero. Ahí se nota enseguida qué tipo de corazón tiene. Es evidente, con el dinero salta enseguida su carácter, su personalidad, su valoración de las cosas. ¿Por qué? Porque el dinero ha querido ser Dios de los hombres, ha manejado nuestro corazón y los creyentes tenemos que ser justamente al revés, generosos, dadivosos, con alegría, con gozo, dando para el Señor y dando para las necesidades de los hermanos. Y yo quisiera ahora hacer un alto en este mensaje. Usted sabe las cosas que están pasando en Siria. ¿Cuántos miles de personas se están ahogando en el Mediterráneo? Y en esta semana, porque este chiquito de 3 años, su hermanito y su mamá,
fueron noticia en todas las tapas del mundo, es que hoy estamos como rebobinando de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y yo quisiera que en este momento, como pueblo de Dios, como un primer paso inicial, podamos tener ahora un tiempo de oración. Un tiempo de oración para que la maldad en Siria y en todos estos países esté deteniéndose. Para que la maldad también aquí en Argentina, cuánto dinero mal derrochado, mal usado que tenemos todos los argentinos, no culpemos a los gobernantes, todos, y cuántos chicos padecen hambre, padecen necesidad. Y nosotros preocupándonos porque, no sé, ya tenemos 5, 6, 7 camisas y estamos preocupados porque nos falta una camisa más, queremos algo más. Por eso yo quisiera que en este momento tengamos un tiempo de oración, principalmente por lo que está sucediendo en Siria, para que Dios traiga paz, para que muchos creyentes puedan llevar el Evangelio, para que el reino de Dios, su gobierno, su autoridad, su señorío pueda llegar también a ese lugar. Muchas vidas puedan conocer a Jesucristo y esta maldad de Satanás pueda ser atada y detenida. Amén. Así que te invito ahora a que lo hagamos en forma práctica. Toma a tu hermano que está al lado y vamos a orar por estos hermanos, por estas personas preciosas que están allí en Siria y que están viviendo estos momentos trágicos. 2 minutos tenemos, 3 minutos para estar orando por este tema. Bendícelos. Te ruego, Señor. Oh Señor, Padre, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén, 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 amén. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 46, dice, y perseveraban y lo hacían con gozo, con alegría, con felicidad, porque estaban sirviendo al Señor. En tercer lugar, encontramos en la palabra de Dios en el versículo 47, que en medio de la tribulación, de las pruebas, de las dificultades, de las muertes, de los contratiempos, dice, el pueblo de Dios alababa a su Señor. Alabando a Dios,
y tenían el favor de todos los que lo rodeaban. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, el corazón alegre, el corazón gozoso, el corazón que no responde con violencia, sino que responde con amabilidad, hace que aún sus enemigos se pongan bien con él. Aún sus enemigos se pongan bien. Dice, la respuesta blanda aplaca la ira de los demás. Y esto era lo que sucedía con el pueblo de Dios. Lejos de ser un pueblo amargado, triste, frustrado por las pérdidas que vivía, como a veces vivimos nosotros, embaucados y obnubilados por Satanás, por las pérdidas que tenemos, nos embauca Satanás no dándonos cuenta de todas las bendiciones que tenemos, como la misma presencia de Dios. El pueblo que alaba a Dios es un pueblo alegre, es un pueblo feliz, sencillamente porque Dios está en este lugar, y ese es motivo suficiente para estar gozoso y alegre. Amén. Un pueblo que adora, pero fíjese que dice que adoraban a Dios con fervor y con alegría. Y dice que lo hacían de todas formas, con reverencia. Dice que lo hacían en el templo y en las casas. El pueblo de Dios, cuando fue renovado por el Espíritu Santo en Pentecostés, no dejó de reunirse en los templos. Podríamos decir que qué raro que se reunían en el templo, porque el templo, la adoración, sería seguramente una adoración más formal, una adoración más ceñida de una liturgia ceremonial. Pero sin embargo dice que ellos no dejaron de reunirse en el templo y en las casas. ¿Por qué? Porque la adoración no tiene que ver con la ceremonia, no tiene que ver con la forma, no tiene que ver con los ritos, con las costumbres o con las épocas. La adoración que Dios busca es una adoración genuina del corazón. Para Dios lo formal y lo informal, para Él es exactamente lo mismo. Dios lo que mira es la oración y el deseo de nuestro corazón cuando adoramos a Dios con toda nuestra sinceridad, con toda alegría, pero también con toda reverencia. A veces pensamos que porque el culto es ordenado es algo donde no hay libertad. Yo quiero decirle que está totalmente equivocado. A Dios le gusta el orden. Cuando usted lee en el libro de Génesis y empieza a ver cómo actúa Dios, usted va a ver que dice, en el primer día creó esto, y en el segundo día esto, y en el tercer día esto, y en el cuarto día. Un Dios de orden, a Dios le gusta el orden. También dice ahí, cuando empieza a dar instrucciones para el matrimonio, dice orden, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está dando orden. Cuando habla en el Nuevo Testamento, dice, si traes tu ofrenda al altar y tienes algo con tu hermano, orden, deja ahí la ofrenda en el altar, ve, arregla el asunto con tu hermano y luego ven y trae entonces la ofrenda al altar, pero con un corazón santificado, limpio. Y el apóstol Pablo lo refrenda con sus palabras diciendo, todo sea hecho dentro del templo en orden. ¿Por qué? Porque Dios no se maneja ni por orden ni por no orden. Dios se maneja por la genuina entrega y adoración de nuestro corazón. El problema está en que nosotros cambiemos una adoración ferviente, una adoración sincera, una adoración gozosa al Señor, o por una ceremonia litúrgica, digamos, empapelada, o por un santo despiplume. Ni una cosa ni la otra es de Dios, porque el despiplume tampoco no tiene nada de santo, es un desorden también. Dios lo que quiere es que vos le adores genuinamente. La libertad no pasa por las formas, sino pasa por lo que está dentro de tu corazón. Amén. Así que tanto en el templo como en las casas, ellos adoraban a Dios fervientemente y con alegría. Por último, nos dice allí en el versículo 47, la segunda parte, y el Señor, dice, añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. ¿Y cómo los añadía? Dice, ¿cómo dice en su Biblia? Cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Evidentemente, el evangelismo en la iglesia que Dios renueva, en la iglesia que Dios bendice, no es un evento puntual. No es un ministerio más, no es algo ocasional, es un estilo, una tendencia de vivir la vida cristiana. Una tendencia de
bendecir a los demás, de ser mediadores, de ser vinculadores, de ser integradores. Escuche bien esta palabra porque va a ser muy repetida en este tiempo. Integrar, vincular. Las personas necesitan que usted y yo, que hemos recibido el Evangelio de las Buenas Nuevas, seamos integradores, seamos vinculadores, para que estas personas, como bebés espirituales, puedan conocer la doctrina de la palabra de Dios, ser libertados de los engaños y mentiras del diablo y ser renovados espiritualmente. ¿Qué es integrar? Integrar no es un suceso o una actividad de la iglesia. Es vincular, es pegarme, agarrar a alguien, tomar a alguien, invitarle a empezar a juntarse conmigo para poder formarlo a lo largo de un periodo extenso. Tal vez 1 año, tal vez 2 años, tal vez 1 año y medio, leyendo la palabra, escuchándolo, orando por él, siguiéndolo. Nadie puede vincular 20 personas, apenas podemos vincular a 1 o a 2, apenas podemos integrar a 1 o a 2. Integrando a 1 o a 2 semanalmente, 1 hora por semana, es un trabajo maravilloso porque al cabo del año usted ha bendecido y tiene almas preciosas que han formado y se han entregado al Señor Jesucristo. Vamos a ver un video que nos va a explicar bien cómo la iglesia de Dios debe estar integrando, debe estar vinculando, debe estar discipulando a diario otras personas. ¿Y por qué lo digo? Vos podés estar leyendo y estudiando la doctrina de los apóstoles a través de la palabra de Dios. Vos podés estar en comunión con los hermanos, haciendo coinonía y reuniéndote en una congregación. Vos podés tener una vida de adoración a Dios, donde tus actos de generosidad y de bondad son tremendos, impactan. Pero podés estar fuera del plan de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que están esperando escuchar el mensaje de salvación y están alrededor nuestro, perdidas, y vos estás distraído, no cumpliendo y extendiendo el reino de Dios. Antes de ver el video, le digo una noticia. ¿Sabe? La Biblia habla muy poco del crecimiento de la iglesia, pero habla mucho de la extensión del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es donde Dios reina. Es donde Dios gobierna, es donde Dios se hacen las cosas que Dios dice y del modo que Dios dice. Uno puede vivir en 2 reinos, o viviendo en el reino donde estamos sojuzgados y viviendo aquí en la tierra, tras nuestras pasiones, tras nuestras mentes, tras los gobiernos de turno, tras nuestros pensamientos, o vivir bajo el reino de Dios, haciendo y obedeciendo lo que dice la palabra de Dios y buscando hacer lo que Él dice, porque las cosas que Él hace, Él las hace perfectas. Amén. Y el pueblo de Dios, nosotros hemos sido llamados no a que crezca la iglesia, porque la iglesia es una herramienta de Dios. Hemos sido llamados a que el reino de Dios se extienda por todos lados. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si vos me preguntás, ¿qué quiere Dios hacer conmigo? Yo hoy te lo respondo con toda claridad. Dios quiere que extiendas el reino de Dios, que seas un vinculador, que seas un integrador, una persona que extiende la vida de Dios a otras personas. Vamos a ver este ejemplo. Bajamos las luces, apagamos las luces y vemos este ejemplo que vamos a ver ahora. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido.
Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. ¿Qué es integrar? ¿Qué es integración? Como dije antes, integrar es unirnos a otra persona para formarla. Muchas veces nosotros hemos cometido el error de pensar que integrar era sencillamente traer a la gente a la iglesia. Pero la palabra de Dios no nos compara con un montón de ladrillos, sino nos compara con un edificio donde están unidos todas las piezas unos a otros. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos a la iglesia y no integramos a una persona, no la discipulamos, no nos ocupamos en forma personal uno a uno con ellos? Lo que sucede es que apilamos personas. Y cuando apilamos personas suceden varias cosas graves. Fíjese, ¿qué sucedió con los ladrillos apilados y que no están unidos? ¿Qué sucedió? Todavía no, chicos. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Se derrumban. Los ladrillos se derrumban, se empiezan a caer. ¿Por qué? Porque separados no podemos formarnos, no podemos unirnos. Cuando estamos separados tenemos un montón de problemas. Es más rápido, juntamos mucha gente, pero ¿qué sucede? No están unidos a unos a otros, y el no estar unidos a la palabra de Dios, a comprender las verdades de Dios, nos transforman en cristianos equivocados, que entendemos que ser cristiano es venir a la iglesia, portarse bien, sentarse en el asiento los domingos y ser una buena persona, pero ser creyente es mucho más feliz que eso. Nunca se preguntó por qué hay tantos creyentes que son tristes, que no están renovados, que el fuego de Dios se les ha apagado. ¿Sabe por qué? Porque no están siguiendo el plan de Dios. El plan de Dios es muy claro. Dice, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia primitiva no solo evangelizaba en los templos, sino que iba casa por casa. El evangelio dice, id. En ningún momento dice que ellos vengan.
Dice, nosotros vayamos y llevemos el plan de Dios. El plan de Dios es algo que cada uno de nosotros tenemos que llevar a las personas que nos están rodeando, orar por ellos, invitarles a juntarnos una vez por semana para escucharles. A las personas les impacta que alguien los escuche y cuando los escuchan empiezan a alargar todas sus necesidades y es ahí donde nosotros podemos ministrar. ¿Qué es ministrar? Es orar por las personas imponiéndole las manos para que Dios haga milagros. Cuando hablamos de imponer las manos, no hablamos de la imposición de manos que habla el apóstol Pablo, cuando dice no te apures en poner las manos a ancianos, diáconos y al presbiterio, sino evalúalo primeramente y luego imponer las manos. Pero no estamos hablando de esa imposición de manos de que no se haga rápidamente. Estamos hablando de la imposición de manos que debemos hacer, que dice la palabra de Dios, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Dios hace tremendos milagros con las personas nuevas, porque Él quiere manifestarse. Hay un amor y una compasión tan fuerte de parte de Dios por todos los seres humanos, que cuando Dios encuentra un creyente que quiere realmente caminar en sus pasos, llevar la palabra de Dios, empezar a formar a alguien, enseguida Dios trae personas a tu entorno que están necesitando escuchar la palabra. Y vos les escuchás, los oís, orás por sus necesidades y nunca les tenés que decir vengan a la iglesia. ¿Sabés lo que sucede? Después de varias semanas que vos te juntás con ellos sencillamente para oírlos y orar por ellos, ellos mismos te preguntan, ¿a dónde vas vos? ¿Quién sos? ¿Dónde estás? Yo quiero ir donde vos vas. Esto digo yo en broma, es la campaña de los musulmanes. ¿Usted vio la campaña de los musulmanes? No, ni nunca la va a ver, porque los musulmanes nunca hacen campaña. No hacen ninguna campaña. ¿Sabes lo que hacen? Van y hablan uno por uno. ¿Y sabes la religión que más está creciendo en el mundo? ¿Por qué? Porque ellos se avivaron de que llevar la palabra de Dios, llevar el pensamiento a una persona es algo maravilloso. Eso implica amor, implica pasión, implica dedicación de tiempo. Usted es un integrador. Las personas no se quedan en la iglesia por cómo predica el pastor. No se quedan en la iglesia por el templo o por una linda banda. O no se quedan por un culto emocional. Eso dura 2, 3 años, después se van. ¿Saben por qué se queda una iglesia, una persona? Porque ha sido vinculada con otras personas. Cuando una persona es vinculada en amor, en afecto, en dedicación, y usted se dedica a esa persona, al año, año y medio, usted tiene una vida renovada por el Espíritu Santo de Dios. Que sin decirle nada, a los pocos meses ya le está contando a todo el mundo de lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros, cuando queremos apilar personas, lo que hacemos es que se derrumban fácilmente. Las personas reciben un desgaste y no pueden llegar alto. Con ladrillos apilados usted vio cómo se derrumba. Y las personas que realmente no están siendo integradas son personas que se rompen y se quiebran fácilmente. Los que saben de construcción lo entienden de lo que hablo. Cuando usted toma un ladrillo macizo, un ladrillo sacado del horno, aunque se haya enfriado luego de un tiempo, usted lo toma ese ladrillo y lo golpea y usted va a ver que muy fácilmente ese ladrillo se parte en 2 o en varios pedazos. Pero cuando usted une los ladrillos unos con otros, usted puede pegar todas las veces que quiera y va a ver que la pared está dura, está firme, no se raja, no le sucede nada. ¿Por qué? Porque están unidos unos a otros. Un ladrillo no aguanta nada, pero muchos ladrillos unidos, vinculados unos con otros, son una fortaleza tremenda. Dios nos llamó a edificar. Cuando estamos unidos somos fuertes en el Señor, llegamos alto, bendecimos vidas y cantidad de personas, cargamos las cargas uno de los otros. Siempre acordate, cuando vos estés cargando a alguien, hay alguien que te está cargando a vos, hay alguien que te está sosteniendo y soportando a vos. Unidos formamos un diseño útil para Dios. ¿De qué sirven los ladrillos apilados? Los ladrillos apilados y desparramados por el piso no abrigan a nadie. No contienen de la lluvia a nadie, no sostienen a nadie, son fáciles de robar, fáciles de quebrar. Pero cuando los ladrillos están todos unidos y estamos unidos vinculando unos a otros, entonces somos duros, somos fuertes y podemos dar bendición. No somos fáciles de robar, tenemos mucha más resistencia, pero ¿sabe especialmente qué?
algo tremendo. Tenemos tantas diferencias. Unos altos, otros bajos, otros claros, otros oscuros, como son los ladrillos. Igual. Unos huecos, otros macizos. No sé en qué lista se pone usted. Bueno, somos ladrillos, pero cuando estamos dentro de la pared, mire, ¿cómo somos? Todos útiles, todos iguales. Aún los quebrados sirven, están ahí. Hay muchos ladrillos quebrados cuando hicieron esa pared, pero hoy son todos impecables. ¿Saben por qué? Porque obedecieron al plan de Dios. Y dice la palabra de Dios, Nehemías dice, yo iré y edificaré y el Señor nos sostendrá y nos prosperará. Amén. ¿A qué te estoy desafiando? ¿A qué te desafía Dios? A tener una vida de comunión, a tener una vida de lectura práctica, bíblica. Eso te va a enseñar todo el libro de los Hechos. A no guiarte por las circunstancias del mundo, sino guiarte por las reglas y por las cosas que enseña la palabra de Dios, por el reino de Dios. A tener una vida de alabanza y adoración. Sencillamente, ¿por qué? Porque Dios está a tu lado. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la palabra de Dios. Y eso es motivo suficiente para alabar a Dios cada mañana. Y por último, que tengas una vida que lleve a otros a los pies de Cristo y que lo puedas formar en la palabra de Dios. Mira, no hay nada más feliz si tu vida se está apagando espiritualmente, si no te sentís renovado, si sentís que vas y venís a la iglesia y no encontrás nada nuevo, es porque no estás teniendo hijos espirituales. Yo te quiero desafiar, empezá a orar y a tener hijos espirituales. No muchos, 1 o 2, enfócate en 1 o 2, si te enfocás en 20 vas a hacer todo mal. En 1 o 2, orá y empezá a formarlos. Yo te garantizo, lo estamos experimentando, Dios va a traer una renovación a tu vida preciosa y tremenda. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Y vamos a terminar este tiempo con una oración. Quisiera que inclines tu rostro y quisiéramos orar bendiciendo al pueblo de Dios. Bendiciendo al pueblo de Dios. Pensá en tu vida. Dios quiere que esté llena de frutos. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La voluntad del Padre es que lleves fruto y fruto en abundancia. Y ese fruto se obtiene a través de la oración, a través del clamor. Que Dios traiga vidas, almas que están necesitadas y vos les puedas compartir del amor de Dios. Y ese amor pueda renovar sus vidas, pueda sanarles, pueda renovarles, pueda bendecirles. Ese amor tuyo, práctico, de preocuparse por su vida, de escucharlo, de seguirlo cada semana, produzca una renovación en su corazón que el Espíritu Santo va a traer en multiplicación, en vidas sanadas, en vidas bendecidas, en vidas restauradas, en milagros de Dios. Yo te quiero decir que Dios quiere hacer milagros igual que los hizo siempre, pero necesita un pueblo que esté dispuesto a ministrar, no solo a enseñar intelectualmente, sino a imponer las manos y orar por las necesidades de las personas. Y no tengas ningún temor, porque fiel es Dios, el cual también lo hará, dice la palabra de Dios. Amén. Hay una canción que yo te invito a que la cantes como una oración en este momento, diciéndole: Señor, enséñame, Señor, tus caminos. No quiero vivir, Señor, en forma ritual. No quiero vivir, Señor, en forma desprolija, desordenada, sin alocadamente, sino quiero vivir en tu orden. Quiero vivir guiado por tu Espíritu. Quiero vivir renovado por tu presencia, Señor. Quiero vivir cumpliendo el propósito y sirviendo al reino de Dios. Aleluya. Si ese es tu deseo, te invito a que te pongas en pie en este momento como una señal de entrega al Señor, una señal de rendición, diciéndole: Señor, yo necesito que tú me enseñes. Enséñame, Señor, enséñame a mí, porque yo quiero ser renovado por tu Espíritu, Señor. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor, aleluya. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz.
entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame, Señor, aleluya. Yo quiero ser obediente, Padre, obediente a tu voz, a tu deseo, a tu corazón, Padre. Quiero ser un siervo fiel, aleluya. Amén, Señor, amén, amén. Enséñame, Señor. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vamos a hacer una oración todos juntos. Toma al hermano que tenés a tu lado, tomalo de la mano, en un mismo espíritu. Aleluya. Una iglesia unida es una iglesia fuerte, una iglesia imbatible, una iglesia poderosa que levanta el muro de salvación de Dios. Vamos a orar unidos. Padre, Padre, precioso, precioso que estás en este lugar. Qué placer adorarte, Señor. Qué placer bendecirte como comunidad, como familia, en comunión, en unidad, alabar tu nombre. Porque tú eres maravilloso, tú has sido misericordioso, generoso con cada uno de nosotros. Por eso te alabamos y te damos tantas gracias. Porque tu salvación alcanzó nuestra vida al punto de darnos eternidad. Eternidad en los cielos contigo, bendecidos para siempre. Donde ya no hay sufrimiento, no hay dolor, donde hay bendición, donde hay gozo. Gracias, Padre, gracias por estos regalos. Pero hoy, Señor, bendecimos esta congregación en nombre de Jesús, para que sea una congregación que integre vidas, una congregación que extiende tu reino, que extiende, Señor, los límites del Evangelio. Donde vidas no te conocen, Señor, el Evangelio pueda llegar. Allí en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en la calle. No solo los sábados, sino cada día, como hacía el pueblo de Dios. Cada día tú añadías a la iglesia los que iban a ser salvos. No lo hacías los domingos, los sábados o en los cultos. Lo hacías todos los días en las calles. Que tengas un pueblo, Señor. Queremos ser ese pueblo que integra vidas, que bendice en sus vidas. Dice tu palabra, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que nosotros pongamos nuestra vida por los que nos rodean. Por mi hermano, por este hermano que yo tengo ahora tomado de mi mano. Y en su mano bendigo a todos mis hermanos que están en este lugar. A todos mis hermanos, gracias. Gracias por los hermanos preciosos que me han dado. Porque muchos me soportan, porque muchos me levantan. Muchos me cubren para que no se vean mis rajaduras, mis errores, mis roturas. Porque no se vean mis oscuridades, no se vean mis vacíos. Gracias porque ellos cubren mi vida. Gracias por tu iglesia, Padre, porque es tuya. Aleluya, es bendita, es bendita, es bendita, es bendita,
aleluya, declaro que la iglesia es bendita porque lo dice la palabra de Dios. Es bendita porque cumple el plan de Dios. Gracias, Padre. Extiéndete a través de nuestras vidas. Usa nuestras vidas, que seamos integradores, que seamos vinculadores, que dediquemos nuestra vida a formar a otros en la palabra de Dios, a orar por ellos, a ministrarlos, a llamarlos semanalmente, a reunirlos, Señor, para que ellos también conozcan la gloria de tu nombre y de tu bendición. Gracias, Padre. Bendigo a mi hermano en nombre de Jesús. Dele un abrazo a su hermano. Amén. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, úsame, Señor, límpiame, Señor. Amén, amén. Dios te eligió a mí y a vos. Amén. Y nada va a cambiar eso. Decírselo al que tiene al lado. Nada va a cambiar eso. Dios te eligió a vos y a mí. Él no se equivoca. Aleluya. Nos despedimos cantando la última canción. ¿Vamos? Con las palmas. ¿Cantamos juntos? Vamos. Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas celebrar, danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos, arriba, seremos la generación que danza a causa de tu misericordia, oh Dios, de tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que danza y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. ¡Vamos! Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas celebrar, danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos callar, seremos la generación que danza a causa de tu misericordia.
comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos callar nuestro corazón, comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos callar, seremos la generación que danza a causa de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que danza y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Última, vamos. Seremos la generación que danza a causa de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que danza y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Te exaltamos con este aplauso, Señor, agradeciéndote, Dios, los milagros, las maravillas que haces en nosotros. Gracias, Señor. Amén.